Estamos iniciando ya esta segunda transmisión para hacer esta segunda transmisión en el marco del Diplomado en Gestión Pública para el Postconflicto. Quisiera saber si voy a pedirles un minuto para arreglar acá el chat, para poderlos leer y ya continuamos con la transmisión. Tengan un poquito de paciencia y también damos tiempo para que se vinculen más espectadores. En este momento tenemos 7 espectadores, 7 participantes, entonces esperemos un momento para iniciar, que se sumen más espectadores. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con la señal de prueba. Lo primero, me gustaría que por el chat las personas que están conectadas me confirmen, por favor, si tienen buena imagen. Vamos a iniciar con la señal de prueba. Lo primero, me gustaría que por el chat las personas que están conectadas. Buenas tardes, Daniel. ¿Me escuchas bien y tienes buena imagen? Buenas tardes, Elena, Carmen Elena. Sí, hay un pito en el sonido, creo que es mi retorno, lo estoy acá arreglando. María Ángel, se solucionó el tema del sonido, me confirman por favor. Y lo mismo para todos, si me pueden confirmar si tienen correcta imagen, correcto sonido. Y lo del pitico sí se eliminó. Bueno, me dicen entonces que el sonido de retorno se mejoró. Alejandro me dice que tiene problemas con la imagen. Me voy aquí a ajustar entonces imagen para saber si Alejandro mejora con la transmisión de la imagen. Correcto. Lady, muy buenas tardes. Me dice que escucha bien. Muy bien. Aquí hice algunos ajustes con imagen. Me gustaría saber si está bien la imagen. Y si Juan Sebastián, si todavía tiene sonido distorsionado o mejoró. Bueno, cómo no, Alejandro. Entonces ya me dice que la imagen mejoró. Muy bien. Bueno, entonces damos inicio a la actividad de hoy en el marco de nuestro módulo 2. Espero que en el transcurso de la hora se sigan vinculando más participantes. Primero que todo, agradecerles por estar aquí en el desarrollo de la unidad. Esto es muy importante, que tengamos estos encuentros sincrónicos para el desarrollo también de las preguntas que tengan alrededor de ella. Y la idea es que hablemos de los temas como la pregunta por el tejido social,
por la cohesión social, por el capital social. Estos tres conceptos de tejido social, cohesión social y capital social, tejido, cohesión y capital, en el marco también de los fundamentos básicos conceptuales que desarrollamos en el módulo 1, como es el concepto de gobernanza. Es muy clave para proyectarlo a esta tercera unidad que se viene sobre la capacidad organizacional del Estado colombiano para la construcción del posconflicto. Muy bien. En ese sentido, me gustaría dar paso, en el marco de la discusión, a una gráfica que ustedes creo que tienen en el material, que si tienen ustedes también a la mano el material, me gustaría, aunque yo se las voy a tratar acá de transmitir, en el marco de fundamentos de conceptualización de la unidad 3 del módulo 2. Entonces me voy a disponer a compartir pantalla. Muy bien, entonces espero que esté compartiéndoles ya pantalla. Me gustaría que alguien por favor me confirmara si ya están viendo en pantalla mi pantalla del curso. Muy bien. Entonces, en ese marco, vayamos al módulo 3, a esta imagen. Agrandémosla. Muy bien. Me gustaría también, por favor, alguien me confirma, porque no tengo acá el retorno para verificar lo que les estoy, o me permiten un momento, por favor, un momento de paciencia mientras lo organizo. Alguien, por favor, si me puede confirmar que está viendo en pantalla, si está viendo la imagen en pantalla. Y yo aquí ya ajusto la presentación. Muy bien. Entonces me está diciendo que se ve bien la presentación. Entonces ya podemos continuar con ella sobre el tema de estratificación. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar sobre estratificación socioeconómica en Colombia. Y en el marco del tema de estratificación socioeconómica en Colombia, la idea es que interrelacionemos temas como tejido social, cohesión social y capital social. Entonces, vamos a trabajarla, vamos a trabajar en estos puntos. Bueno, entonces, el punto de partida aquí es la pregunta por la estratificación socioeconómica en Colombia. ¿Cómo se da la estratificación socioeconómica en Colombia? Pero vamos a mirarlo frente a temas relacionados como son goce efectivo de derechos y cómo se correlaciona el goce efectivo de derechos frente a la asistencia social, entendiendo que esa correlación entre asistencia social y goce efectivo de derechos va a ser clave en la construcción del postconflicto como uno de los desafíos más retadores frente a cómo vamos a construir nuevos modelos para la focalización del gasto público social para cerrar las brechas que han desarrollado en todos estos años de conflicto. Ojo, no solo el conflicto armado, sino también otros conflictos que han emergido en Colombia que tenemos que dar respuesta. Esto es la pregunta por el conflicto social, la pregunta por el conflicto ambiental, el conflicto económico, el conflicto político, entre otros conflictos que Colombia ha venido configurando, o más bien la realidad del conflicto armado
desencadenó otras lógicas, otras dinámicas del conflicto que tenemos que preguntarnos por ello. Bueno, entonces tendríamos que mirar que en materia de gestión pública para el goce efectivo de derechos, vamos a encontrar diversas y contradictorias posturas frente a la concepción de asistencia social. Bueno, entonces vamos a ver que hay dos posturas en confrontación. Hay una que es la postura en torno a la focalización del gasto, y otra que es la universalización del gasto. Entonces, cuando hablamos de focalización del gasto, eso implica dividir la sociedad en dos. Una sociedad que serán los que llamaremos los pobres, que estarán por debajo de la línea de pobreza, esa gran línea que ustedes pueden ver acá. Esa línea de pobreza, tiene unas formas de construcción y esa línea es política, esa línea es económica y esa línea es social y ojo, también es ambiental, es multidimensional. Así se construya, pareciese que se construya solamente desde la dimensión económica, ella opera en otras dimensiones. Y entonces la población que esté por debajo de esta línea la entenderemos como la población pobre, y la población que esté por encima de esta línea la entenderemos como la población no pobre. No los ricos. Esto no es que aquí están los pobres y aquí arriba están los ricos. No. Aquí es la población pobre y esta es la población no pobre, no pobre. Es muy diferente. No es que estamos dividiendo la sociedad entre ricos y pobres. En ese sentido, Michel Foucault habla sobre los pobres y los otros. Yo prefiero el concepto de pobres y no pobres, eh, frente a esa línea. Bueno, entonces, en esa primera concepción de focalización del gasto frente a la asistencia social, parece que el papel del Estado se concentra es en esta población, en la población pobre, y se va a decir que el papel principal del Estado es la lucha contra la pobreza y la miseria. Eh, Algunos plantean que esta es una concepción, la concepción de focalización es una concepción neoliberal. Mm, en el sentido que al dividir la sociedad en dos y darle un papel preponderante al Estado, la lucha contra la pobreza y la miseria, se genera otro papel que es el desarrollo económico, la dirección del desarrollo económico de la sociedad, de aquellos que no están por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que en ese sentido, el Estado se concentra en una población y el mercado se concentra en otra población para resolver el orden de los bienes y servicios públicos. O sea que ya no el Estado es el garante, promotor universal de la provisión de los bienes y servicios públicos, sino se concentra en un espectro de la sociedad, dejando otro en libertad para el mercado. Entonces, en ese sentido, se va a plantear que estamos ante un Estado asignador. Eh, un Estado asignador donde ya no será entregados los recursos para la provisión de los bienes y servicios públicos a las ofertas institucionales universales que proveen dichos bienes, sino se les entregarán a la demanda, y una demanda determinada por unas características, y es estar por debajo de la línea de pobreza. También emerge un discurso frente a la pobreza, que tendríamos que mirar cómo en esta historia de la construcción de la concepción de pobreza, iniciaría con una mirada en torno a preguntarse qué es pobreza. Inicialmente se va a entender pobreza como pobreza monetaria, pero en el desarrollo del discurso frente a la pobreza se pasará de un discurso de pobreza monetaria
a un discurso de pobreza multidimensional. Otros la llaman pobreza multinivel, que dejémosla en pobreza multidimensional. La pobreza monetaria es una pobreza económica. Es una pobreza que se mide en capacidad de pago, en capacidad de adquisición de bienes y servicios, tanto públicos como privados. Y esa línea de pobreza, en lógica de pobreza monetaria, se va a medir en pesos o en dólares. Para el caso colombiano, al 2018, se entenderá la línea de pobreza bajo un referente que es 1.050.000 pesos del 2018, entendiendo que 1.050.000 pesos será el determinante para la construcción de esa línea de pobreza, pero 1.050.000 pesos para adquirir los bienes y servicios públicos y privados esenciales para tener una vida en dignidad humana para un núcleo hogar compuesto por 4 personas. O sea que esa línea estará determinada por un poder adquisitivo. 1.050.000 pesos para un núcleo hogar compuesto por 4 personas. Miren que no estamos hablando de familia, sino estamos hablando de hogar. Esto está determinado por el DANE. Cuando hablamos de hogar, estamos en una relación de un conjunto de personas que comparten la cocción de los alimentos, no necesariamente viven bajo el mismo techo, aunque en principio viven bajo un mismo techo, tienen un techo, pero se dice que comparten gastos, donde el gasto principal comparten los gastos del alimento. Ese es un hogar. Un hogar es un conjunto de personas que comparten gastos esenciales para poder vivir, como son los servicios públicos, de redes y no redes, y principalmente alimento. Ese es el núcleo hogar. Entonces se nos dice que en Colombia, el 2018, para tener un mínimo de, no, ojo, no un máximo, sino el mínimo de dignidad humana, un núcleo hogar como mínimo debe tener 1.050.000 pesos. Siempre se dan discusiones frente al DANE de si esta cifra es real o no es real. Algunos consideran que esa cifra está sobredimensionada, no sobredimensionada, al contrario, esa cifra no responde a la realidad. Es un promedio que se construye en torno a lo que llamamos canasta básica. Entonces, en ese sentido, ese es el valor de la canasta básica. Otro tema para hablar sobre la canasta básica es la relación que hay entre entre esta línea y salario mínimo. Voy aquí a dejar abierta la ventana de preguntas, ¿correcto? Para poderles hacer seguimiento sobre los mismos. Voy a hacer aquí un alto, porque me están acá escribiendo que confirme la señal. Entonces, me gustaría nuevamente aquí hacer un alto. Sí, si están teniendo buena señal sobre la pantalla. José de la Rocha, creo que tiene buena señal, ¿correcto? Dice José de la Rocha, esto lo hace el DANE bajo criterios de indicadores. Muy bien, perfecto. Bueno, espero que no que la señal aquí no el pantallazo, cerrémosla acá, pero dejemos aquí esta imagen para que no haya problema con ellos. Bueno, entonces continuemos. Sí, correcto. Entonces, como dice José de la Rosa, esto lo hace el DANE bajo la medición de indicadores. Correcto, muy bien. Pero entonces lo que vamos a encontrar es que
frente a esta línea de pobreza, el valor de la canasta básica de bienes y servicios públicos, encontraremos que hay una correlación frente a salario mínimo, ¿correcto? Para el caso colombiano, pues ustedes van a mirar, uno diría, no, pues el salario mínimo debería estar por encima del valor de la canasta básica. Con esto las personas no solamente tendrían la capacidad de compra de los bienes básicos para la subsistencia, sino también tendrían la posibilidad de dejar recursos para ahorro. Eso sería el planteamiento en una economía sólida. Y ese es la tarea a construir. La tarea a construir sería cómo elevar nuestro salario base por encima del salario, por encima de la línea de pobreza. Esto tendría también que mirarse en lógica de preguntarnos en la relación de un salario mínimo por persona o un salario mínimo por familia, por núcleo hogar. Esa es una discusión clave, en el sentido de que pues, las familias son unidades económicas maximizadoras, ¿correcto? Las familias generan unas dinámicas económicas de ahorros frente a el consumo de bienes y servicios. Y en ese sentido, pues la realidad nos está dando a entender que se necesita más de un ingreso por familia, o sea, por familia-hogar, para la superación de línea de pobreza. O sea, papá y mamá trabajan, como mínimo tendríamos más de 2 salarios mínimos y así estaríamos por encima de la línea de pobreza, pero pues resulta que ahí no estamos contabilizando ciertos servicios hogar que son necesarios en el desarrollo de la sociedad, como por ejemplo el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, todos los trabajos domésticos y todas esa serie de actividades que principalmente por nuestra cultura lo desarrollan mujeres, o sea, quienes cuidan los niños, quienes cuidan los ancianos, quienes atienden las casas, quienes preparan los alimentos, quienes están al frente de esos hogares en el componente de reproducción del hogar y las necesidades reproductivas del hogar, como por ejemplo la cocción de los alimentos, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los niños, etcétera, vamos a encontrar que están las mujeres y las mujeres tienden a no tener un reconocimiento económico frente a esto. Esto hay que entrar a medirlo y entonces entraríamos en otra dimensión que es la dimensión social. Ese es un reto un reto por construir. Lo segundo es en materia de beneficios. Muy bien. Entonces, volvamos al tema de pobreza. Entonces, miren que hay todo un reto frente a esto. Bueno, antes de ir al tema de pobreza, cerremos mejor en lo que estamos hablando en esa relación de línea de pobreza y salario mínimo. Es también importante anotar que se necesita incrementar el salario mínimo y ponerlo por encima de la línea de pobreza, o sea, por encima del 1.050.000 al 2018, sería un reto para el posconflicto. Pero esto no lo podemos hacer por decreto. Lo tiene que hacer es la capacidad productiva de nuestra economía. Quiere decir que necesitamos incrementar nuestra productividad, tener también políticas macroeconómicas que controlen nuestra inflación. Necesitamos mejorar los capitales, el capital social. Necesitamos mejorar nuestro capital social, mejorar nuestra cohesión social. Necesitamos generar en términos económicos mayores productividades económicas y sociales y ellas apalancarán la distribución del superávit. En ese sentido, necesitamos políticas redistributivas del superávit, o sea,
de la producción de riqueza en nuestro país, pero necesitamos incrementar la producción de riqueza. Y en ese sentido, el reto es construcción de capital social para el fortalecimiento del capital económico y generar dinámicas económicas de redistribución del capital. Ese es uno de nuestros grandes retos. ¿Cómo lograr eso? Pues necesitaríamos mayores y mejores apalancadores de producción de capital social, como capital social en pro de lo social y de lo económico, o sea, del desarrollo socioeconómico, como es el caso de la educación, de la salud, de la vivienda, entre otros. O sea, el reto es cómo producir riqueza, aumentar la producción de riqueza y cómo mejorar los mecanismos institucionales para distribuir dicha riqueza. Por lo tanto, productividad y distribución del superávit son dos retos a plantear en el posconflicto. Ahora sí, volvamos a la pregunta por la pobreza. Miren, ustedes van a encontrar que el discurso sobre pobreza se habla de los pobres, de los carenciados, de los vulnerados. También incluso hemos incluido ahí en el discurso colombiano a la víctima, en torno a una noción de pobreza fuertemente vinculada a la pobreza monetaria. Entonces, pareciese que el sujeto social que hemos construido y denominamos pobre es un individuo con necesidades básicas insatisfechas, ¿correcto? Y entonces la pregunta por las necesidades básicas insatisfechas se nos vuelve central, pero desconocemos los contextos frente a las incapacidades sociales para la producción frente a la producción de pobreza. No, Sergio Chica, no Agua Chica. Sergio Chica es quien les habla, Diane. ¿Correcto? Sergio Chica. Continúo. Entonces, miren que no solamente es la pregunta por el sujeto pobre, porque cuando hablamos de el sujeto pobre, pareciese que las incapacidades en materia de lograr que el individuo tenga las condiciones para el desarrollo de sus necesidades básicas insatisfechas fuese un problema personal, un problema individual, que no tiene una persona que carece eh, de cosas que otros no tienen, como por ejemplo inteligencia, talento, destreza, como si fuese la pobreza un problema de cada individuo, y que hay unas personas que son muy diligentes, muy laboriosas, muy talentosas, y por eso no son pobres. En cambio, hay otras personas que por condiciones de la vida, por sus limitaciones físicas o intelectuales, entonces ellas son pobres, y que la pobreza es un problema individual. Y se nos olvida la pregunta por el capital social, donde el capital social está interrelacionado fuertemente a contextos, a situaciones. Si son las situaciones las que producen la pobreza y no necesariamente las capacidades individuales, de hecho, podemos encontrar personas no pobres con capacidades individuales limitadas o reducidas, pero sus contextos, sus situaciones sociales en las que se desempeñan, no los ponen en tal situación, ¿correcto? Entonces, no es, o sea, un bebé puede nacer en un contexto de riqueza o en un contexto de pobreza. Ambos bebés en la condición humana son altamente vulnerables, pero claramente es el contexto el que le va a dar el acceso a los bienes necesarios para desarrollarse y potenciarse como un ser humano. Es el contexto la pregunta. Y ese contexto lo planteamos en términos de capital social. Entonces, en ese sentido,
necesitamos preguntarnos por el capital social y la relación de la producción de los contextos de pobreza. De hecho, no deberíamos entonces hablar del sujeto pobre, sino tendríamos que hablar de personas iguales. Todos somos iguales en términos humanos. En términos de goce efectivo de derechos, no hay nadie más humano que otro ni menos humano que otro. O sea, que el problema no es el sujeto pobre, sino la situación de pobreza, y tendríamos que hablar, por lo tanto, en Código de Derechos Humanos de personas en situación de pobreza. O sea, en el discurso pasar de hablar de el pobre, el carenciado, el vulnerado e incluso la víctima, a hablar de personas en situación de vulnerabilidad, personas en situación de pobreza, personas en situación de victimización o de hechos victimizantes. Uno podría decir que esto es mero discurso, pero que genera un cambio en el direccionamiento de la política, en el sentido en que no nos concentramos en el sujeto, sino nos concentramos en los contextos y en las relaciones sociales que producen la pobreza. Entonces, el problema no es solamente darle educación a ese que llamamos pobre. El problema es generar una educación que transforme el contexto y las relaciones sociales en las que se desenvuelve este sujeto, esta persona en situación de pobreza, y romper esa situación. Y eso es lo que llamamos producción de capital social. Volviendo aquí a la gráfica, entonces vamos a encontrar que debajo de esa línea de pobreza, voy a cerrar aquí, si tienen preguntas, por favor escríbanlas, yo las voy leyendo y las voy desarrollando a lo largo de la intervención. ¿Correcto? Miren que aquí pasa algo. Bueno, para el caso colombiano nos vamos a mirar cómo se ha producido estas clasificaciones. Entonces tenemos lo que llamaríamos las personas en situación de pobreza, pero pues el sistema las sigue llamando como el sujeto pobre, cosa que yo no estoy de acuerdo, donde tendríamos el estrato 1 y 2, Sisben, sería el estrato 1 y 2 Sisben. Después sigue el estrato 3 y 4 Sisben, es este mayor rango. Si ustedes miran, este es un gran rango en la población colombiana. Y tendríamos, no, pero ojo, el estrato 3 y 4 es todo esto. ¿Correcto? Miren, aquí tenemos estrato 3 y 4, y estrato 5 al 10 Sisben están aquí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se construye esto? Bien. Encontramos que esta línea de pobreza está determinada por los puntajes del Sisben. Entonces, vamos a encontrar que personas entre 54 y 62 puntos están por encima de esta línea, y obviamente quienes estén por debajo de los 54 puntos los vamos a encontrar por debajo de la línea de pobreza. Una de las características que vamos a encontrar es que esta población excluida, si la ven acá, o sea, son estrato 3 Sisben, ¿correcto? Pero ellos están entre, miren, pueden estar entre los 54 y los 62 puntos, ¿correcto? Ellos, el sistema, son personas que por diferentes situaciones pueden estar hoy ganando menos de 1.050.000 pesos, ¿correcto? Para mantener un núcleo hogar de 4 personas. Pero según el DANE, ellos lo que plantean es que son poblaciones que están cercanas a la línea de pobreza, están en muchos casos por debajo de la línea de pobreza, pero se plantea que esto estadísticamente es temporal. Son, por ejemplo, profesionales o técnicos de estrato 3 y 4, que regularmente en las estadísticas se encuentran por estos sectores socioeconómicos, pero que por situaciones temporales como la pérdida de su empleo
pasan de ganar, ejemplo, 1.500.000, 2.050.000, 2.500.000, 1.500.000, correcto, 1.200.000, por acá cerquita, por encima de la línea de pobreza, al salario cero, correcto, pero que ellos tienen unas dinámicas de capital social, amigos, familia, algunos tienen casa propia, etcétera, que los ponen por debajo de la línea de pobreza, pero entonces se habla de una línea de pobreza temporal, o una dinámica de pobreza temporal, porque estas personas conseguirán empleo en el tiempo. ¿Cuánto es tiempo? Esto es muy importante. Un año a 18 meses, o sea, de 12 a 18 meses, año, año y medio, y se considera que volverán acá y retornarán a su lugar social. Pero en realidad, cuando se miran estos estudios, encontramos que la realidad es más profunda en el sentido que podemos encontrar personas en esta situación reiterada de situación de pobreza, pero ojo que están excluidos de los beneficios del CISBEN que están concentrados en los estratos 1 y 2. Entonces, imagínense en la situación de una persona que por un profesional que ganaba 2.500.000 o un técnico 1.200.000 está por encima de la línea de pobreza, queda en situación de desempleo y para poder mantener a su familia se ve obligado, a pesar de que es un profesional o un técnico con experiencia y capacitado, a acceder a vender su trabajo, su fuerza de trabajo por un salario mínimo o menos de un salario mínimo, o quedar en la economía informal vendiendo en las calles o manejando un taxi. Bueno, aunque los taxistas siempre se nos dice que están por encima de la línea de pobreza, aunque esto es discutible, pero podría ser personas que están en trabajos precarizados como Rappi, que es no sé si todos en Colombia lo conozcamos, es un aplicativo de domicilios que se piden por una app, por el teléfono, por internet, donde te traen toda tu casa, pero a estas personas tienen que recorrer todas las ciudades y trabajan 12 horas y lograban ganarse en insumo entre 1.200.000 y 2.000.000 de pesos, pero las condiciones les cambiaron y hoy están ganando por debajo de los 800.000 y 600.000 pesos, y muchas veces usted encuentra de estos, los llaman rapitenderos, estos domiciliarios, encuentra ustedes personas recorriendo la ciudad en bicicleta y muchos de ellos son técnicos y profesionales que por las situaciones de la realidad se ven en esos trabajos. Pero también usted encuentra ahí los mototaxistas, personas profesionales y técnicos haciendo trabajos para los cuales no se formaron, pero para sobrevivir están ahí. Cuando se vienen las mediciones del DANE, estas personas siguen estando en el estrato 3, porque muchos se les dice, o sea, por el mero hecho de tener usted un título, usted ya está por encima de los 54 puntos. Entonces quiere decir que usted está viviendo una situación de pobreza, pero para las métricas o las mediciones del DANE le van a decir, esta es una pobreza temporal. Y por lo tanto, los beneficios no están ahí. Entonces, imagínense en estas personas en programas como Serpilo Paga, donde puede que usted tenga un hijo, sea muy talentoso, saque un muy buen puntaje IFES, pero usted no puede darle por su situación de realidad, por estar aquí, educación universitaria. Pero el Estado tampoco le da una oportunidad a esta población porque están por encima del estrato 1 y 2, o sea, cumple el puntaje del IFES para entrar al programa de Serpilo Paga, que se transformará hoy al programa del Plan E en la administración Duque, pero no cumple el puntaje del CISBEN, por lo tanto, estas personas quedan excluidas de esos programas. Estas personas quedan excluidas de todos los programas del sistema de beneficiarios, del CISBEN. Entonces, es una población excluida de esta realidad. Acá
Diani me dice, profe, entonces no se puede seguir culpando al sujeto, sino a su contexto por las carencias que éste le ofrece. Sí, es el contexto el que produce la pobreza. Por lo tanto, lo que encontramos es que los pobres tienen un contexto de bajo capital social, de bajo acceso a las capacidades institucionales, de bajo acceso a las redes sociales no las de internet, a las redes sociales llamadas apoyo de amigos, apoyo de familia, apoyo de vecinos, apoyo de gremios, apoyos solidarios, pero también a otro tipo de apoyos institucionales como son las instituciones del Estado y las instituciones del mercado, como por ejemplo el sistema bancario. Entonces, esta gente que vive aquí abajo en esta realidad, entonces, cuando tienen un problema, para salir de ese problema, recurren a estrategias sociales y muchas estrategias sociales están basadas solamente en la línea familia, vecinos. Pero estas personas, cuando tienen un problema, no solamente recurren a el apoyo de redes sociales basada en familia, vecinos, sino también en estrategias del Estado y sobre todo estrategias del mercado, como por ejemplo el sistema crediticio. Entonces, si tú tienes una muy buena idea aquí, tienes un problema, pero tienes una muy buena idea y necesitas apoyo financiero, posiblemente cuando vayas aquí a los canales estatales, perdón, a los canales del mercado o a los propios canales estatales, no vas a encontrar apoyo por tu contexto. Pero si tú aquí tienes también un problema y una solución, puedes encontrar más fácilmente apoyo en los canales del mercado, como el sistema financiero, bancos, e incluso los canales también institucionales. Entonces, ¿por qué estas personas tienen mayor acceso por su capital social a la institucionalidad que estas personas? Entonces, a los ricos les prestan para hacer riqueza y a los pobres no les prestan porque pareciese que el sistema financiero dice que si se le presta al rico crea riqueza, pero si se le presta al pobre crea pobreza. Entonces, eso hay que romperlo. ¿Y cómo se rompe? Con creación de capital social. Bueno, pero volvamos acá. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es una realidad en la que a las personas que viven en situación de extrema pobreza, ¿correcto? Hay una tendencia de movilidad social positiva gracias a los sistemas de los beneficios, a los sistemas de beneficios, como son el régimen subsidiado en salud, los sistemas de gratuidad en la educación, sistemas en modelos de vivienda como 100.000 viviendas gratis, subsidiariedad de la vivienda, hay grandes subsidiariedad del pago de los servicios públicos domiciliarios, hay una serie de beneficios de apalancamiento social en cabeza del Estado para mejorar las condiciones. Y efectivamente, si tomáramos una fotografía hoy de la situación, cómo viven hoy las personas en situación de pobreza en el estrato 1 y 2, y la comparáramos con una foto de hace 30 años de cómo vivían las personas en situación de pobreza, estrato 1 y 2 en Colombia, tanto a nivel rural como urbano, indiscutiblemente el modelo tiene razón, el modelo ha mejorado las condiciones de vida. O sea, nuestros pobres siguen siendo pobres 30 años después, pero viven mejor. Pero cuando miramos las condiciones de esta población excluida es producto del proceso de empobrecimiento de los estratos medios. O sea, esta dinámica es de movilidad social negativa hacia abajo. O sea, toda esta población excluida que está llegando y cayendo por debajo de la línea de pobreza, profesionales empobrecidos, técnicos empobrecidos, campesinos empobrecidos, comerciantes empobrecidos, que empiezan y se crea una población excluida del rebusque. Esta población es producto de las dinámicas de movilidad negativa a las que se están viendo acaecidas los estratos 3 y 4 de esta población.
O sea, estas personas, uno dice, no son pobres, tienen sus necesidades básicas insatisfechas en términos monetarios, pero las lógicas estructurales y situacionales, cuando digo estructurales, son temas como la salud, la educación, eh, pero hay otras situaciones, y las situacionales son temas como el género, la edad, la etnia, el lugar de nacimiento, etcétera. Uno lo que va a encontrar es que la realidad aquí es que estas personas, para resolver los asuntos esenciales de la vida, lo están haciendo en condiciones de mercado. O sea, para ellos, acceder a temas neurálgicos como la educación o la vivienda, lo están accediendo es a través de los créditos para vivienda y de educación. Eh, la salud está está para ellos a través del régimen contributivo, su aseguramiento en salud. Pero la realidad es que estas personas tienen problemas de limitación del ahorro, tienen un ahorro limitado, tienen un acceso restringido a la propiedad, tienen una fuerte dependencia al crédito de consumo. Todo lo que lo tienen lo deben. Palabra sencilla. Entonces, los estratos 3 y 2 tienen casa, pero la deben. Tienen vehículo, posiblemente una motocicleta. Hoy acá este ya es un factor determinante, tener una moto. O sea, usted encuentra familias muy humildes ya con un medio de transporte. Generalmente es una motocicleta. Para el DANE eso los hace ya no pobres, eso es un apalancador, pero estas personas muy posiblemente esa motocicleta la deben. Mejor dicho, si usted abre la nevera, puede que la tengan medio llena, pero muy posiblemente compraron esos alimentos con una tarjeta a crédito. Bueno, tienen tarjetas a crédito, quiere decir que a diferencia de estas poblaciones, aquí ya el acceso a los beneficios del sector financiero como el crédito, eh, aquí ya son más concentrados. Mejor dicho, estas personas aquí abajo pueden estar en data crédito y no es tan problemático, no es el fin del mundo, pero en cambio estar aquí en data crédito es el fin del mundo para muchos, porque el crédito de consumo es mejor, es un apalancador y es central para la resolución de sus necesidades básicas materiales. Otro de los problemas de esta población es la flexibilización laboral. Tienen trabajo, pero en unas dinámicas de flexibilización laboral, contratos flexibles, salarios flexibles, jornadas flexibles, por lo tanto, para ellos es difícil encontrar trabajo, pero es muy fácil ser despedidos y por lo tanto eso los pone en unas situaciones de alto, de alta tensión. Quiere decir que son vulnerados y vulnerables frente al ejercicio de sus derechos. Y pareciese que en la cuestión social de focalización del gasto, lo que uno va a encontrar es que hay una concentración de la política del Estado en este sector, pero no en este sector. Y aquí también hay una realidad. Claro, lo están pasando más mal aquí abajo, pero aquí la están pasando muy mal también. Y aquí estas personas, pues ustedes los ve los fines de semana comiendo en los centros comerciales, pero en realidad aquí también hay una bomba de tiempo social que tenemos que desactivar, ¿correcto? Si usted mira, estas personas son los que se sienten molestos con el posconflicto, porque ellos tienen una percepción de que el posconflicto es para mejorar aquí la vida a los que están acá y no han entendido cómo el posconflicto va a mejorar la vida también a los que estamos acá. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Bueno, ¿y cómo así que entonces del estrato 5 al 10, esas personas que tienen un ingreso por encima de los 6, 7 millones de pesos, núcleo hogar compuesto por 4 personas o más, correcto? Entonces aquí ya 8 millones es lo que estoy mirando acá, ya 8 millones, ingresos de 8 superiores o más a 8 millones de pesos al 2018,
Bienvenido al estrato 5 al 10. Bueno, pues pareciese que aquí hay unas políticas tanto estatales, pero también hay unas dinámicas de mercado que han generado unas condiciones de mejoramiento económico para este tipo de población. O sea, al que mucho tiene, mucho se lo da. El mercado al que mucho tiene, mucho le da. Y el mercado al que poco tiene, lo que poco tiene, le quita. Pareciese que esas palabras que están en la Biblia se siguen cumpliendo aquí en esta realidad. En ese sentido, quiere decir que por vía estatal, los subsidios a la producción, las exenciones tributarias, los estímulos a las importaciones y a las exportaciones tienden a concentrarse aquí, en esta sociedad de emprendedores. Pero también tenemos un sistema económico concentrador donde los beneficios se concentran es aquí y tenemos problemas de distribución. Pareciese que la gran pregunta en Colombia es la distribución social del superávit, la distribución social de la producción de riqueza, que tiende a estar concentrada aquí, y los problemas de esa concentración, que son los generadores de los contextos de pobreza, pareciese que a través de la política focalizadora del Estado tratan de resolver el problema y es no empeorar la situación social y mantener una población en condición de pobreza, pero en condiciones de vida mejor. O sea que claramente el modelo no supera pobreza, sino supera es miseria. Mm, supera miseria, eso es muy importante, pero a la gente no le supera su pobreza, la mantiene en pobreza, pero hace que los pobres vivan esa condición mejor. Los estratos medios, y hay una tendencia a fortalecimiento de los estratos medios, pero en condiciones de pauperización por los factores ya explicados. Bueno, entonces aquí hay unos retos de superar, y es superar la concepción focalizadora en materia de, para el goce efectivo de derechos, de vivir las políticas del Estado solamente concentradas a ciertas poblaciones, los pobres o los que llaman pobres. Ya hablé que el problema es no focalizar la política frente a la resolución de los problemas del individuo, sino la solución del contexto en el que se juega el individuo. Y en ese sentido no genera unas políticas universales, entonces caemos en problemas como tener eh, una política de salud para pobres, una política de educación para pobres, y no una política de salud o educación o para individuos, para ciudadanos principalmente. En ese sentido, pareciese que entonces cuando yo estoy hablando de educación pública básica, estuviese hablando de educación a la que van los pobres. Cuando estoy hablando de salud pública, estuviera hablando de un sistema de salud al que van los pobres. Y no es así. La educación pública debería ser una educación universal y abierta donde tanto pobres como no pobres fueran. O sea, necesitamos cambiar los contextos para cerrar de la educación, principalmente en mi ejemplo, para que estos estratos 3 y 4 vayan y envíen sus hijos a la educación donde están los hijos de los pobres, para hacer una educación más inclusiva. Por lo tanto, miren que tenemos acá una esquizofrenia de personas que tienen altas inestabilidades sociales, pero por la misma política prefieren enviar a sus hijos en condiciones de mercado a colegios privados de mediana y baja calidad, pero privados al fin y al cabo para ellos, porque para ellos se les ha construido un sesgo cognitivo donde creen que la educación pública es sinónimo de pobreza y que allá ellos no quieren estar, pero en realidad para allá van, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, yo tengo que cambiar las políticas de educación para atraer, para que sea atractiva para el estrato 3 y 4 y, ¿por qué no?, a futuro, también para el 5 y 10.
El día donde el hijo del obrero, el hijo del profesional y el técnico se eduquen de lado a lado, de hombro a hombro, con el hijo del gerente, del dueño, del gran propietario, tendríamos una educación más inclusiva. Pero eso implicaría la transformación de los contextos educativos y generar una perspectiva de una educación universalista. Y lo mismo tendríamos que hacer ese reto en educación, porque lamentablemente, para cerrar, pareciese que estuviéramos en una sociedad una sociedad que yo la llamo la sociedad de la venta de los derechos o la sociedad VIP. O sea, que para ser tratado en dignidad humana tenemos que pagar el excedente por vía mercado. Pues, un ejemplo, cuando yo estoy aquí en esta realidad del 4 al 1, pero principal, o sea, régimen contributivo y régimen subsidiado, entonces pareciese que es como cuando voy a pedir un servicio en salud, bien sea por el subsidiado o por el contributivo, me van a decir, no, no hay citas, venga mañana, o hay la cita, pero la cita es en un mes, la cita es en 20 días, pero la persona tiene una urgencia médica y necesita su cita allá. Pero si esa persona paga un excedente llamado salud plan complementario, salud prepagada, que ya se va dando por acá, entonces le dicen, ah, sí, su cita está aquí para el mismo día, donde la quiere, cuando la quiere, o si quiere, le mandamos un médico a su casa. Es como cuando vamos en un avión y yo pregunto, pero ¿por qué atienden también a los que están allá sentados? Miren, ese espacio y esas sillas tan cómodas y mira aquí atrás la silla tan pequeña que me dieron y el trato que me están dando. Y entonces la azafata te dice, es que él pagó ejecutiva, VIP. Y uno dice, ay, sí, sí, perdón, me equivoqué. Me olvidé que yo iba en tarifa económica. Pareciese que así también está el tema de los derechos. Pero ¿por qué ellos tienen tan buena salud? Es que ellos pagaron complementaria y prepagada. Ellos pagan tarifas especiales por el mercado. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Me, me olvidaba de mi contexto y de mi situación social. ¿Por qué ellos tienen mejor calidad de la educación? Ah, es que ellos están pagando por ella. Ay, perdón, me equivoqué. No me acordaba que yo tenía educación pública. Todos esos contextos hay que repensarlos y repensar una sociedad en términos de plano de dignidad, en el sentido de que no hay que pagar por la dignidad. O sea, por el hecho de ser humanos, tenemos que crear un sistema productivo, pero también distributivo de la riqueza para pagar la dignidad. Y ese es el papel protagónico que tiene que hacer el Estado. Bueno, nos hemos pasado sobre las 7, pero ahora me gustaría que anotaran sus preguntas y pasáramos ya a la fase de preguntas para cerrar la noche de hoy. Entonces voy a empezar a leer y los que tengan preguntas, me gustaría por favor que las anoten por acá. Bueno, debemos convertirnos en un país menor importador. Pues sí, claramente, José, pues debemos orientarnos a ser un país productivo, pero económicamente, ojo, que exportar es importar. O sea, si disminuyéramos nuestras importaciones y nos cerráramos al mundo y le dijéramos al mundo, no vamos a importar más, solo vamos a exportar, pues ¿qué crees que harían los otros países? No nos comprarían porque se necesita una balanza económica. Necesitamos un balance entre importaciones e importaciones. El problema es sí balancear las importaciones con las exportaciones. Quiere decir que necesitamos en Colombia importar menos y exportar más para equilibrar la balanza entre importaciones y exportaciones. Pero si disminuyéramos drásticamente nuestras importaciones y aumentáramos drásticamente también nuestras exportaciones, pues nuestras exportaciones tendrían problemas porque al haber reducido nuestras importaciones en el mercado internacional no nos comprarían, ¿correcto?
Entonces necesitamos equilibrar las importaciones y las exportaciones. Para el caso colombiano, pues el reto sí es disminuir las importaciones, como tú dices, pero ojo, también hay que maximizar las exportaciones para llevar a ese equilibrio. Muy bien. Sea como tú lo dices, que sea positivo. Muy bien. Sigamos por acá. Gracias, Diani. Excelente conferencia. Estoy aprendiendo y compartiendo una cantidad de aspectos fundamentales muy pertinentes al movimiento social de nuestro país y que se hace necesaria su comprensión. Muy bien. Profe, entonces no se puede seguir culpando al sujeto, sino al contexto por las carencias que se ofrece. Creo que sí, a lo largo de la conferencia eso es lo que he estado diciendo. El tema es los contextos y transformar dichos contextos. Bueno, desde 1998 la estrategia Unidos para ayudar a superar la pobreza extrema. Bueno, tendríamos que mirar esas estrategias, las estrategias focalizadoras, y cómo mirar que esas estrategias se vaya a consolidarlas hacia la transformación de los contextos locales, departamentales y nacionales que han sido los generadores de pobreza, pero en dimensiones multidimensionales, no solamente en lo económico, sino también en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, etc. Muy bien. Sí, equilibrar la balanza. Muy bien, profe, si uno al momento de realizar los cuestionarios de cada unidad lo saca inferior a 3, no puede certificarse. Bueno, tendríamos que hablar con nuestro monitor en la parte técnica. Tengo entendido que si hay un mínimo de 3, pero creo que el tema no es de notas, sino el tema es de presentación. Lo importante sería también hablar si hay posibilidades de volver a repetir los dichos cuestionarios. Es muy importante que miremos eso. Yo lo voy a hablar porque aquí no hay hay un tema de certificación, pero no basado en una nota, sino en la dinámica participativa. Por lo tanto, la invitación es que hagan cada uno de esos cuestionarios, ¿correcto? También entren ahí y sigan desarrollando sus foros, y sería muy importante que voy a hablar para ver si podemos hacer un modelo al final donde se reabran esos cuestionarios para volverlos a presentar. Estoy seguro que cuando uno se equivoca y leen que se equivocó y vuelve a presentar la pregunta, el concepto o el tema le va a quedar más interiorizado, y aquí el tema no es sacar notas, sino interiorizar el conocimiento. Entonces, ahí sería la clave, que pudiéramos reabrir esos cuestionarios. Bueno, el asistencialismo entendido como la provisión de subsidios a la pobreza ayuda a mejorar la línea de pobreza. No, ese es un problema. El asistencialismo ayuda a mejorar las condiciones de vida de la pobreza, pero no a superar la línea de pobreza. Dando se da aquí este, ese choque. O sea, el asistencialismo se necesita para las estrategias de lucha contra la miseria, pero en lucha contra la miseria. O sea, claro, si las personas están muriendo de hambre, no están comiendo, yo no le puedo negar el pan. Hay que hacer asistencialismo en lucha contra la miseria. Pero en lucha contra la pobreza, yo necesito transformar los contextos y generar capacidades colectivas e individuales a los individuos para que salgan por sí mismos adelante, pero no en solitario, sino en contexto, en colectivo, en comunidad. Muy bien. Bueno, sí, creo que Juan Sebastián lo dice, lo que se debe tener en cuenta es la participación, no la nota. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, algunos cuestionarios tienen intentos limitados. Ese es el problema, ¿correcto? Creo que eso hay que darle mayor apertura y hacerle más énfasis en la participación más que en la nota, y entender que aquí lo clave es que se participe, se interioricen conceptos y se piensen en los foros para proyectar esos conceptos a nuestras realidades. O sea, que a futuro no solamente se quede en un conocimiento aprendido, sino tengamos la capacidad y las herramientas para pasar del conocimiento aprendido a un conocimiento aplicado.
Muy bien, no sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas o si no, entonces pasamos al cierre. Bueno, entonces todo muy claro. Muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención. Espero que nos queda, creo que la última presentación de cierre. Ah, hay una pregunta más. Entonces, ¿hablas de movilidad social? Sí, el tema clave es la correlación entre los conceptos que trabajamos y movilidad social en conflicto hacia construir modelos, la transformación de los contextos locales y en la transformación de los contextos contextos locales se generen las transformaciones para las capacidades individuales y colectivas para superar problemas como pobreza. Bueno, ¿cómo mejorar cuando las entidades públicas en su contratación tienen personal poco calificado para atender a los ciudadanos que conlleve a dar mejor orientación al ciudadano? Mónica, pues ese es un reto, generar capacidades institucionales y eso implica hacer un trabajo de mejor cualificación de un servidor público. Por lo tanto, hay que generar eh, un proceso de trabajo, de potenciar las capacidades de los servidores públicos y pasar de un burócrata de oficina a una burocracia callejera, o sea, un servidor público que esté más cercano con la gente, que conozca las problemáticas de la gente, pero también que tenga instrumentos para hacer lecturas sobre esas problemáticas y proyectar soluciones a esas problemáticas, pero no solamente desde el Estado, sino con la ciudadanía a través de modelos participativos. Necesitamos más pasar de un funcionario de escritorio a un funcionario abierto y que trabaja con la ciudadanía y que tiene el conocimiento y también las herramientas técnicas para hacerlo. Yo soy de los que creo que hay que trabajar más con estas herramientas, con las que estamos aquí trabajando, con Internet, pero no para que la administración pública se lleve el trabajo a su casa, sino para que la administración pública se lleve el trabajo a las calles. Pues imagínense con esta maravilla que tenemos como las teletransmisiones, que nos las lleváramos un funcionario, coge su tableta, se va a hablar con una comunidad y en un momento hace una conexión entre la comunidad y el director de su entidad para que ellos le cuenten directamente sus problemáticas y sirva de puente. Y que tengan, eso es se necesita ese tipo de capacidades, o sea, un funcionario más cercano al ciudadano. Entonces, con la tecnología no se llevan el trabajo a sus casas y sigan haciendo trabajo de escritorio en sus casas, sino que hagamos un mayor trabajo de interacción con las comunidades. Claro, el trabajo de escritorio se necesitará, pero hay otras técnicas y dinámicas para hacerlo, pero que el centro sea cada vez más una cercanía con el ciudadano. Bueno, quedamos pendientes entonces con los foros. ¿Qué pasa con la inclusión social del discapacitado? Ese es un trabajo muy importante. La pregunta por las discapacidades, entiendan la discapacidad como un contexto, el problema no es la discapacidad en sí misma, sino el contexto. La discapacidad es una condición humana. Entonces, ejemplo, las personas sordomudas con limitación auditiva, eso uno lo puede ver como una discapacidad o lo puede ver como una condición. Si lo vemos como una condición, quiere decir que hace parte de su ser humano, de su forma de ser humano, pero el problema no es la condición en sí misma, el problema es el contexto para acceder a los bienes y servicios públicos y también acceder a los bienes y servicios privados.
Entonces, vamos a encontrar que las instituciones, la institucionalidad y los contextos no están hechos para, para estas poblaciones, no están pensados para eso. Sí, hace poco en una entrevista con el INSOR me comentaban las críticas que tenían a las transmisiones con lenguaje a señas que se daban en el marco de los acuerdos de paz. Entonces, todo el tiempo hablaban sobre tenencia de tierra y tenedores de tierra, los que tienen la tierra, y como en el primer punto, en el punto del acuerdo sobre lo rural, estaban haciendo unas transmisiones por televisión y todo el tiempo hablaban de los tenedores de tierra y entonces decían tenedores de tierra como si fuese traduciendo tierra y tenedores de comer. Y claro que estas audiencias decían, pero ¿qué tienen que ver tenedores de comer con la tierra? ¿De qué están hablando? Y obviamente no entendían de lo que estaban hablando sobre el tema de los tenedores y la tenencia de tierra, los que tienen la tierra. Y entonces a nadie le importaba eso, se quejaban ante el INSOR, pero nadie los tomaba en cuenta porque pareciese que lo único que era cumplir el requisito de ley de que las transmisiones en televisión abierta pública deben tener lenguaje para señas y lo cumplían, pero realmente las personas no comprendían lo que les estaban haciendo porque el personal no era, no era capacitado, eran personas que sabían el lenguaje de señas, pero no eran hablantes y se necesita pasar a otros niveles de interactuar más profundamente e incluir a estas poblaciones. Pero el gran problema es que muchos de ellos que pertenecen al estrato 1, 2 y 3, mayoritariamente, no han tenido accesos reales, contundentes a la educación universitaria, incluso la educación técnica, por su contexto, por el contexto social, frente a su situación que es su discapacidad, y eso hay que resolverlo. Necesitamos una sociedad más inclusiva y el reto es cambiar esos contextos. Muy bien. Bueno, entonces sí, muchas gracias a todos. Sí, el reto es mejorar en el posconflicto los contextos locales y eso implicaría generar transformaciones las transformaciones a las realidades locales y también a las realidades legales. Hay que hacer grandes reformas legales frente a esto. O si no, como muy bien lo dice Alejandro, pues todo se va a quedar en letra muerta, no solamente con el tema de la discapacidad, sino con, con todos los temas. Muy bien, entonces, un placer. Nos pasamos 20 minutos de más, pero había que contestar las preguntas. Me complace mucho estar con ustedes esta noche y seguirlos acompañando en esta etapa de cierre del curso, estas 3 semanas que faltan para que concluyamos este diplomado. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz noche en lo que queda.